de Informando, Educando con Legal Center Costa Rica Abogados. Hoy por problemas técnicos no pudimos tener el programa en vivo, sin embargo lo estamos grabando y a partir de la 1 de la tarde, 13 horas, se les estará compartiendo en las diferentes plataformas que tenemos, como lo es el canal de YouTube, Legal Center CR, también por el Facebook, Legal Center CR, LinkedIn, Legal Center CR, para que todos puedan conversar un ratito con nosotros y poder evacuarles las consultas que tengan, aunque sea a través del programa diferido. Intentaremos dar respuesta a todas las consultas que ustedes nos deseen realizar. Nos acompaña un gran amigo y un extraordinario profesional, don Francisco Ruiz, quien es profesor de Derecho Informático. Además, cuenta con su maestría otorgada ya hace varios años en el país amigo de Chile y también es el presidente de la Comisión de Derecho Informático del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Don Francisco, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Pablo. Muy agradecido de participar en este tipo de eventos que pues son de mi campo de conocimiento y que con mucho gusto puedo colaborar de manera tal que la ciudadanía y todos los oyentes pues puedan adquirir ciertos consejos sobre lo que debe ser en este caso concreto el tema de la seguridad informática, que es una constante y una necesidad hoy día, especialmente por los tiempos pandémicos en los que vivimos. Así es, hoy con un tema de mucho interés como lo es la ciberseguridad empresarial. Francisco, decimos que todos compartimos el mismo medio de transporte, pero ¿cuál es ese medio de transporte? Definitivamente es el Internet y este medio de transporte facilita la labor de los ciberdelincuentes. Por ende, entonces se hace primordial proteger los datos de la empresa y también los datos de los clientes, así como la operatividad de los sistemas. Con esta introducción podemos enfocar cuál es el objetivo principal de la ciberseguridad en una empresa y podemos indicar que es proteger sus sistemas informáticos, entre otros aspectos. ¿Cuál es ese objetivo de la ciberseguridad de una empresa? Correcto. Digamos que hay aspectos, digamos, más amplios en lo que se refiere a la ciberseguridad dentro de las empresas. Ahora, cuando hablamos de empresas, no pensemos en que se trata, digamos, de grandes corporaciones, sino que cualquier entidad, digamos, cualquier persona, inclusive una pyme, por ejemplo, debe considerarse también como empresa. Entonces, ese tipo de consejos y actividades también van dirigidos a ellos y serían de mucha utilidad. En este caso, cuando hablamos propiamente de lo que es la ciberseguridad, nos referimos sobre todo a lo que es la planificación, la organización, el control, digamos, de las actividades correspondientes de manera tal que se pueda garantizar la integridad física de los recursos informáticos. Eso es importantísimo. Y también resguardar en general todo lo que son los activos de las empresas. Y en este caso, cuando hablamos de los activos, nos referimos no solo a la parte física, sino también a las partes lógicas. O sea, todo lo que tiene que ver sobre todo con la información. Porque debemos recordar que la información es el activo más valioso de las empresas. Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos de lo que es garantizar la seguridad de las empresas, de los activos que tengan, activos físicos, activos lógicos y toda la información dentro de ella que se pueda sostener, especialmente porque son sumamente vulnerables.
Sí, así es. Definitivamente, dentro de todos los temas, como bien lo ha dicho Francisco, no es solamente a nivel de una gran empresa, sino desde las pequeñas empresas, las pymes, medianas, grandes, y también sirve a persona física lo que es esa ciberseguridad. Hoy Ujú. enfocado más, evidentemente, desde la parte empresarial, sin dejar de lado que también en la persona física eh, va a funcionar claramente las ideas que vamos a compartir con todos ustedes. De ahí que tenemos entonces también que dentro de esa ciberseguridad empresarial tenemos que proteger la propiedad intelectual e ideas de negocios frente a la Correcto, competencia. correcto. También autenticar la disponibilidad de los servicios que brinda la empresa sin que se produzcan interrupciones en el desarrollo de la actividad. Otro Ujú. aspecto es mejorar la competitividad en el mercado y estar preparado ante los cambios que trae la transformación digital. Uno de estos cambios que trae la transformación digital, lo decía Francisco al inicio de su presentación, los tiempos que estamos enfrentando como tiempos COVID son aspectos que nos han llevado al confinamiento de todos, a estar realizando teletrabajo, a que los patronos y las empresas realicen los enlaces correspondientes y es parte de lo que se ha aprovechado los ciberdelincuentes. También tenemos el desarrollar nuevos modelos de negocios debidamente certificados, lo que genera a nivel de la empresa seguridad para sus clientes y también, por supuesto, asegurar la transición hacia un tema muy lindo, Francisco, y que se ha hablado mucho, como lo es la industria o la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, en la que la digitalización de los procesos y su blindaje definitivamente es esencial. Correcto, correcto. Em, las empresas tienen que tomar en cuenta que en general tienen que guardar ciertas políticas de seguridad, digamos, referentes a lo que es la prevención propiamente, a lo que es la detección de amenazas y eventualmente lo que podría ser la recuperación en caso de, digamos, de un ataque. Recordemos que los ataques se dan todos los días, constantemente. De hecho, en el caso de Costa Rica, se cuenta por millones los ataques que se dan constantemente de un tiempo para acá. Digamos, se habían detectado que en los primeros 6 meses de este año habían ocurrido al menos unos 9 millones de ataques contra diferentes sistemas. Entonces, esa es una guerra constante. Y eso también nosotros lo vemos en todos los niveles, digamos, el famoso call center de la reforma, digamos, en las instituciones públicas que también llaman constantemente a los empleados. Un detalle para mí muy lamentable porque tiene que ver sobre todo con un tema de datos personales, que es el de dar publicidad a los salarios de los empleados públicos, digamos, porque la Sala Constitucional así lo ha decidido, los montos salariales de los empleados públicos son información pública y cualquiera lo puede pedir y no tiene que justificar absolutamente para qué los necesita. Simplemente va y los pide cualquier institución y no se les puede negar. Y en caso de que se niegue, pues ahí perfectamente estaríamos ante un caso de amparo. No es lo mismo que los salarios en el caso del sector privado, que en esos casos sí se considera como una información sensible, ¿verdad? Porque precisamente se refiere a los salarios. Pero en el caso de los empleados públicos tiene que ver sobre todo con que, dado que se trata de fondos públicos, entonces por tanto tiene que ser absolutamente transparente y en eso la Sala Constitucional ha sido absolutamente conteste, digamos, no ha permitido para nada ningún tipo de posibilidad de que esos salarios se desguarden. Entonces, a eso se debe que, por ejemplo, en diversos periódicos han salido publicados los montos de los salarios digamos, de los jueces y de los magistrados del Poder Judicial o digamos, de los jerarcas de las instituciones públicas, etcétera.
¿Por qué es que yo critico eso? Primero, porque a mí me parece que el salario efectivamente es un dato sensible. Y segundo, porque entonces eso le facilita muchísimo, pero muchísimo a los ciberdelincuentes saber a quiénes tienen que dirigirse. ¿Por qué? Porque ya yo sé que fulano de tal tiene un salario que es de 2 millones, de 3 millones o de 4 millones, etcétera. Entonces ya yo no tengo que andar ahí como pescando, ¿verdad? Yo, digamos, yo ciberdelincuente no tengo que andar viendo a ver a quién persigo, sino que ya yo tengo ahí la lista de quiénes son las personas que puedo atacar directamente, porque ya sé que tienen un buen salario y que por tanto entonces, pues digamos, son una presa, digamos, deseable y jugosa en esos casos. Eso entonces es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Sí, exactamente, Francisco. Como bien lo has dicho, no hay que pasar por alto que los ataques de los ciberdelincuentes van dirigidos a cualquier tipo de compañía, de empresa y de la persona física, ya que el objetivo de ellos es hacerse con información sensible para poder realizar los propósitos delictivos de ellos, que por lo general suelen ser los aspectos económicos, y contar entonces en este caso con una solución de ciberseguridad robusta es no solo lo que asegura la confidencialidad de los datos y a las actividades de la empresa, sino también lo que hace generar gran credibilidad a esa empresa frente a sus clientes. De ahí Correcto. también que lo vamos a mencionar porque es tema de otro momento, el significado del compliance empresarial, ¿verdad? Que sería aquel responsable del cumplimiento que vela precisamente por un cumplimiento general de toda la empresa para identificar y clasificar los riesgos a los que se enfrenta y establecer precisamente los mecanismos de prevención, gestión, control y reacción, que es algo sumamente importante ahorita en la era en la que estamos, en la industria 4.0 que hemos hablado, y que no solo incluye en este compliance el cumplimiento de leyes, sino también de compromiso con los clientes, con los proveedores, con códigos éticos, con políticas internas, entre otro vasto número de actividades que se generan. De ahí que es importante también tener la figura del compliance hoy en día a nivel empresarial y dentro de lo que es la ciberseguridad empresarial. Bueno, precisamente esa es una de las razones que han hecho que proliferen, digamos, lo que es la ciberdelincuencia. Eh, que no se le presta la atención debida a un tema que vamos a ver a continuación, que es precisamente lo que se llama la seguridad física y la seguridad lógica. Pero también existen otros elementos, otras circunstancias que hacen que esa proliferación de delitos informáticos se dé y se mantenga y crezca. Y es, por ejemplo, digamos, no solo la falta de políticas de ciberseguridad, sino también que estamos en un contexto en el cual las telecomunicaciones son los que marcan la pauta. Y de lo que se trata es que cada vez las telecomunicaciones sean más sencillas, digamos, que sean de más fácil uso para los usuarios, digamos, menos complicadas, de manera tal entonces que la comunicación, que es lo que se pretende, entre las partes se logre de manera expedita. Pero entonces eso a la vez hace que se dé una vulneración importante entre las comunicaciones. Nosotros tenemos legislación al respecto, que ahora la podemos mencionar sin duda alguna, pero hay que tener en cuenta eso, la falta de seguridad física y lógica, el contexto de las telecomunicaciones en que se da, también el hecho de que precisamente a raíz de esto del compliance, no existe usualmente en las empresas personal dedicado exclusivamente
a lo que es la ciberseguridad. Es decir, lo que tenemos usualmente es un departamento de informática polifacético que se encarga de todo, desde ver que si una computadora se descompuso, de instalar un teclado nuevo, de instalar programas, etcétera. Y a la vez, pues, si puede, si le queda tiempo, pues también fijarse en la ciberseguridad, que digamos que básicamente para cualquier persona puede consistir, por ejemplo, en un buen antivirus, un buen antimalware, digamos, eventualmente hasta lo que se llama una red privada virtual, una pared de fuego, etcétera, y otra serie de mecanismos que son muy necesarios en todas las empresas y también en las casas. Y digamos también una política digamos, lo que es de lo que son claves, que tienen que ser claves robustas. Saber que, por ejemplo, lo que son los routers, que son los que se utilizan para las telecomunicaciones, también tienen que tener una buena clave, etcétera. Entonces, es un tema sumamente amplio. Sí, ¿qué le parece entonces si vemos algunos tipos de amenazas que Ujú. se realizan, que también, como bien lo informó usted, Francisco, tenemos una legislación de avanzada gracias a los aportes que usted también ha brindado a nivel de los tipos penales, que podemos decir que tenemos una legislación, y constantemente lo digo, a nivel de delitos informáticos tenemos una legislación de avanzada, no tenemos que envidiar, y eso es gracias, y hay que reconocerlo, al aporte que usted ha realizado a nivel también de Asamblea Legislativa. Podemos ver algunos tipos de amenazas como el phishing, el farming, el ransomware, el robo de información, ver algo sobre la violación de datos personales, Ujú. suplantación de identidad, intervención de las telecomunicaciones, que ya nos comentaste ahí, para después de ver este tipo de amenazas o de ataques, cómo lo regulamos a nivel de nuestra legislación Ujú. de delitos informáticos, pasar a un segundo tema que es muy importante para todas las personas que nos ven y nos escuchan, que son las políticas de prevención, que ya usted también las mencionó, como lo es la seguridad física y la seguridad lógica, y que la podemos unir con las VPN, ¿verdad? Entonces, Correcto. si gusta, iniciamos con algún tipo Sí, de enlace. de acuerdo. En el caso de los tipos penales, que también, por supuesto, coinciden totalmente con lo que son las conductas a las cuales tenemos que precavernos, tenemos varias. Primero, tenemos que tener en cuenta una cosa. No es sino hasta el 2011, o sea, hace apenas 9 años, que por fin, digamos, se logra una legislación en materia de delitos informáticos más avanzada, digamos, más robusta sobre todo, porque antes de eso lo que teníamos era la primera ley que fue publicada en el 2001, en el cual yo tuve la oportunidad también de participar, en el cual solo se establecían tres tipos penales, que era lo que era la violación de comunicaciones electrónicas, el sobretaje informático y el daño informático. Absolutamente, y la estafa informática, perdón, y cosas que eran absolutamente insuficientes para, digamos, resguardar todo el universo que ya se venía en materia de telecomunicaciones. Precisamente a raíz de eso, en el 2011, logramos que se aprobara una ley importante, que es la ley 9048, que era una serie de reformas al Código Penal. Entonces, si bien el campo de la ciberdelincuencia es amplio, aquí me quiero referir exclusivamente a lo que son propiamente los tipos penales, que son aladas conductas, digamos. Y para hablar un poquito en el orden más o menos en que están establecidas, tenemos, por ejemplo, que es el artículo el 196, que se refiere a la parte de la violación de telecomunicaciones. Y en eso les cuento una pizquita de historia, porque resulta que teníamos el 196 que se llamaba en aquel tiempo intervención de comunicaciones telegráficas o telefónicas. Imagínense ustedes, telegráficas, ¿quién utiliza el telégrafo actualmente, verdad? Bueno, pues eso es lo que decía, intervención de telecomunicaciones telefónicas o telegráficas. Y a la vez se había creado el 196 bis que se refería a lo que era la violación de comunicaciones electrónicas. O sea, se hacía esa diferenciación entre lo que era propiamente las comunicaciones electrónicas y las telefónicas y telegráficas.
que además fue como siempre hay una mano peluda, ¿verdad? Que mete mano en los proyectos de ley y que no siempre, que por eso es que no siempre quedan bien y después vienen todo ese montón de errores y complicaciones porque es gente gay que no son expertos en la materia, francamente. Entonces, ese 196 bis que existía era simplemente de lo que nosotros presentaron no se aprobó, sino que lo que hicieron fue introducir una copia literal de la violación de comunicaciones electrónicas del Código Penal de España. ¿Qué hicimos nosotros entonces en ese momento? Con el nuevo proyecto de ley que se aprobó en el 2011, lo que hicimos fue una modificación de manera tal que todo lo que era intervención de telecomunicaciones estuviera introducido en un único artículo, precisamente respetando lo que se llama el principio de equivalencia funcional, en el cual se establece que tanto lo que son comunicaciones físicas como comunicaciones electrónicas tienen exactamente la misma validez y que por tanto ustedes tienen que protegerse de manera exactamente igual. Entonces, eso fue lo que hicimos, tomar ese 196, combinarlo con el antiguo, combinarlo con un nuevo tipo penal sobre violación de comunicaciones y de esa manera entonces que era un único tipo penal, de manera que se protegiera cualquier tipo de intervención en las comunicaciones. Nos queda entonces el 196 bis, ¿verdad? Vacío porque no iba a tener el mismo contenido. Entonces allí lo que hicimos fue crear un tipo penal nuevo que se llama violación de datos personales, que es precisamente por lo que están acusando actualmente a ciertos jerarcas del Poder Ejecutivo por la creación de cierto departamento ahí en Casa Presidencial, aplicando precisamente ese tipo penal que nosotros habíamos creado. Entonces, el 196 como tal, lo que viene es a proteger esa intervención de las comunicaciones, que es una constante, desgraciadamente, digamos, en materia de telecomunicaciones. O sea, intervenir una comunicación no es imposible, por más medidas de seguridad que se tomen, y aunque existen ciertos métodos que los mencioné de una vez, por ejemplo, lo que es la encriptación de lo que es la telecomunicación, de manera tal que aunque alguien pueda interceptar esa comunicación, no sepa cuál es el contenido porque ese mensaje en ese momento está viajando de manera encriptada. Entonces, así la persona jamás, la que lo intercepte, jamás va a saber cuál es el contenido propiamente de ese mensaje. A menos, por supuesto, que se trate de comunicaciones por voz, que en ese caso también pueden ser también encriptadas, digamos, en el caso de, digamos, de lo que se utiliza para eso es una red privada virtual. Esa red privada virtual lo que hace es entonces encriptar todo ese tipo de comunicaciones de manera tal que se impide saber cuál es el contenido e imponerse de ese contenido. Ahora bien, también existe entonces lo que es la violación de datos personales, que en este caso se da a raíz de que la Asamblea Legislativa no tenía claro de por qué había que proteger los datos personales en Costa Rica, a pesar de que se considera un dato fundamental. Y gracias a la existencia de esa norma, sí, Ahí te sí, Pablo, interrumpo un momento en lo que es la violación de datos personales, con sí, toda la explicación que nos ibas a dar, porque sí, viene con una serie de verbos que es muy rico, ¿verdad? Cada uno en su acción, correcto. como lo decías, pero hay un tema en violación de datos personales que es importante explicarle a las personas que nos ven y nos escuchan propiamente, y que usted lo ha trabajado muchísimo, la intimidad versus la privacidad. Tal vez en palabras sencillas y de forma muy concreto, intimidad versus privacidad. Ujú. ¿Qué se entiende por esa intimidad y por esa privacidad? Porque también es un tema que se ha visto con la PROHAB, ¿verdad? La Agencia de Protección de Datos, con la ley de datos que tenemos y con este artículo de violación de datos personales, el 196 bis. ¿Cómo vemos el Ujú. tema de privacidad versus intimidad? Vamos a ver, aquí en realidad tenemos tres elementos. Uno la intimidad, otro la privacidad y otro son propiamente los datos personales. Y ya vamos a ver en qué consiste cada uno. Cuando hablamos de intimidad nos referimos sobre todo a lo que es el fuero interno de las personas, o sea, lo más íntimo, precisamente porque intimidad viene de un término que significa íntimos, del latín íntimos, que a su vez significa como lo más recóndito nuestro, digamos, que son nuestros pensamientos, digamos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, digamos.
para decirlo de una manera más sencilla, es lo que nosotros nunca le contamos a nadie, ni siquiera a nuestras parejas. Y puede verse pues, reflejado de muchas formas, digamos, qué pienso yo del presidente, qué pienso yo de mi jefe, qué pienso yo, digamos, de mi propia pareja, no se lo voy a decir, digamos, o que yo detecto en ella un defecto, pero que obviamente no se lo voy a decir, o algo que me molesta, pero prefiero no decírselo para que no, eso no vaya a causar un conflicto, etcétera. Esos son los datos de propiamente intimidad, digamos, todo lo que se refiere a nuestro fuero interno propiamente, a lo que no le contamos a nadie, digamos. Y entonces en eso podemos recurrir a una teoría que se llama la teoría de las esferas. Entonces, en el cual la intimidad vendría a ser la esfera, digamos, imaginemos a tres esferas que están una dentro de otra. Entonces, en el caso de la intimidad, es la esfera interna. Pero existe una esfera externa, digamos, que también prevalece sobre intimidad, que es propiamente la privacidad. Y es en ese caso cuando estoy haciendo referencia a, digamos, a las relaciones que tenemos nosotros con otras personas. Vean que es diferente. En un caso la intimidad que es yo conmigo. Pero en el caso de la privacidad ya estamos haciendo referencia a otro tipo digamos, de ambiente en el cual tiene que ver nuestras relaciones con esas otras personas, digamos. Entonces puede ser la relación que yo tenga con mi pareja, la relación que tenga yo con mis hijos, la relación que tenga yo con mis compañeros de trabajo inclusive, etcétera, digamos, con los que tengo una relación más cercana, digamos, con los que tenga yo mayor confianza en el cual yo les puedo estar contando eso, qué sé yo, con la familia, eh, qué sé yo, con amigos muy personales, etcétera. Y existe, digamos, una tercera esfera que es propiamente la que abarcaría las otras dos, que es una esfera más amplia que, digamos, la esfera ya externa propiamente, en las cuales esas ya son las relaciones que tengo yo, pues, con todo el mundo, digamos, qué sé yo, con el pulpero o con el guarda del barrio, qué sé yo, con el jefe, digamos, que es, digamos, como, ya es, digamos, es como una relación más, un poquito como más lejana, ¿verdad? Yo difícilmente le voy yo a contar cosas íntimas a mi jefe, ¿verdad? Rara vez. O no le voy a estar contando ciertas intimidades, digamos, al guarda del barrio, cosas así, ni le voy a estar diciendo cuáles son mis pensamientos políticos o cuáles son mis ideas religiosas o qué es lo que creo yo, no sé, de la existencia de un ser superior, etcétera. Entonces, esa viene a ser una tercera esfera. Eso es lo que se conoce usualmente como la teoría de las esferas. Y cuando hablo también de la tercera esfera, también me refiero a lo que son propiamente datos personales como tales, que no son ni íntimos ni privados. ¿Y por qué digo que no son ni íntimos ni privados, pero que siguen siendo? Porque están a la vista prácticamente, pero siguen siendo datos personales y por tanto también merecen protección. El caso típico, por ejemplo, es, digamos, el vecindario donde vivo, el salario que tengo, que como funcionario público ya cualquiera lo puede saber, las tarjetas de crédito que manejo, el colegio donde va mi hijo, la marca del carro que manejo, etcétera. Esos son datos personales que también merecen ser protegidos, pero que no son ni íntimos ni privados. Entonces, igualmente merecen protección. Entonces, de acuerdo pues, con ese punto de vista, ese tipo de datos personales propiamente son también amplios, se pueden ver, digamos, como digo, todo lo que uno quiera, digamos, que hasta la marca de ropa que utilizo, el sitio donde trabajo, etcétera. Todos esos son datos que ayudan entonces a hacer perfiles de las personas. Y entonces, igual con las empresas, digamos, en las empresas perfectamente se aplica eso, de todo, no cabe ninguna duda al respecto, porque entonces en ese caso tiene que ver también, digamos, con la imagen de la empresa, digamos, qué tan posicionada está en el mercado, cuántas sucursales tengan, etcétera. De hecho, entonces, en el caso de la violación de datos personales del 196 bis, también se hace, digamos, una salvedad porque se refiere no solo a imágenes y datos de una persona física, sino también de personas jurídicas que estén almacenados en alguna red informática o algún contenedor informático. Entonces, es así más o menos como se perfila eh, como se perfila este tema, digamos, de lo que son propiamente los datos personales. Y entonces, brevemente, lo que pasa es que nosotros introdujimos y creamos ese tipo penal porque si bien ya el proyecto que habíamos presentado en la Asamblea Legislativa
para la creación de la ley 89, la actual 8968, que es la ley de protección de datos personales, no se daba y no se daba y tenía muchísima oposición por parte de las personas y de las empresas que querían seguir lucrando con los datos de las personas, entonces decidimos que de alguna manera había que proteger los datos personales. En ese caso, entonces, creamos un tipo penal especial para eso. Claro, y que viene con posterioridad a ser complementado con la ley de protección de datos. Correcto. Pero entonces, ¿qué hicimos en ese caso? Utilizar exactamente los mismos verbos que ya habíamos ingresado, digamos, en el artículo 3 del proyecto de ley, referentes, por ejemplo, a apoderarse, modificar, interferir, acceder, copiar, admitir, publicar, difundir, recopilar, utilizar, interceptar, retener, vender, comprar, desviar, etcétera. En total son como unos 13 o 16 verbos diferentes, más o menos, lo que nosotros introdujimos en ese tipo penal y que ustedes pueden comparar con el artículo 3 de la ley 8968 y van a ver que son exactamente los mismos verbos. Lo importante, como lo dijiste, y tiendo a leer textualmente, el artículo dice que fueran todos esos verbos que fueran recolectados o de un tratamiento no autorizado a las imágenes o datos, ya no solo de la persona física, sino de la persona jurídica, o sea, a todos los datos, imágenes de la persona jurídica, es decir, de la empresa, que estén almacenados en sistemas o redes informáticos o telemáticos o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos. Correcto. Entonces, ahí es donde también no es solamente para la persona física, sino también para la persona jurídica, es decir, las diversas empresas que estén debidamente constituidas. Exactamente, porque habla también, el tipo penal habla también de personas jurídicas. Ujú. Ahora, ¿por qué decimos, y este tema hoy, ciberseguridad empresarial? Porque también, vea qué interesante y es muy amplio los tipos penales que tenemos y la descripción en ellos, porque pueden ser realizadas por personas encargadas de administrar o dar soporte. O sea, el Correcto. mismo empleado o el mismo colaborador puede generar una defraudación a la empresa. No solamente terceros, sino también el mismo personal que colabora puede venir a infringir esa situación. Entonces, de ahí la empresa debe tener claramente esa seguridad a nivel general, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Correcto. Y en eso me permito explicar por qué es que se contemplan especialmente a las personas que trabajan en el sitio, porque se supone que el 90% de los delitos informáticos son cometidos por personas dentro de la institución. Entonces, o dentro de la empresa. Entonces, a eso se debe que se le dé mayor énfasis, incluso si nos fijamos en el tipo penal, vemos que esa es una circunstancia de agravación, tanto en el 196 como también eventualmente en el 196 bis. Y también en otros tipos penales que tienen que ver porque cuando son personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red informática o telemática, entonces se eleva la pena de 2 a 4 años. Pero también vean que en ese caso, y lo que hicimos en el tipo penal fue introducir una circunstancia mayor, que es que en razón de sus funciones tengan acceso a dicho sistema o red o a los sistemas contenedores ópticos o magnéticos. ¿Eso qué significa? Que inclusive si un conserje tiene la posibilidad de ingresar, en razón de sus funciones, puede ingresar a ese sitio tan privado, digamos, hacer limpieza y ahí a la vez intentar robar información, pues entonces se aplica la circunstancia de grabación. En eso el delincuente no tiene que ser un experto informático, sino que cualquier persona que tenga acceso a esa información eventualmente puede ser entonces sancionado con esa circunstancia de grabación. Esto que acabas de decir, Frank, es sumamente importante porque constantemente se los estamos indicando a nuestros clientes y en las charlas. O sea, cualquier colaborador que pueda ingresar, y creo que el ejemplo que pones del conserje o del misceláneo es uno de los más válidos, ¿verdad? Porque también es un colaborador que brinda el aspecto de la limpieza, del aseo, del ornato, que puede acceder de una forma sencilla a esos datos y a una serie de documentación que se tiene Correcto. siempre
a la mano. Sí, Y también, quería poner un ejemplo de sí, esto, un ejemplo que se dio en Chile, porque resulta que el director de un banco de allá constantemente aparecía haciendo transacciones millonarias y no sé cuánto más a través de su correo electrónico, no sé cuánto. Entonces, y le parecía extrañísimo porque decía, no, pero es que yo no he hecho nada, decía el director. Resulta que ponen cámaras ahí en la oficina y entonces, ¿quién era la persona que hacía eso? La secretaria. Era la secretaria la que, en razón de sus funciones, podía ingresar a la máquina del director, utilizar su correo electrónico, utilizar sus cuentas de banco y comenzar a hacer esas transacciones a nombre de esa persona. Es un ejemplo típico. sí, buenísimo, Frank. Y también ya no solamente de los colaboradores cuando están activos, sino cuando se han retirado, producto de que se llevan bases de datos, temas de datos sensibles también de la empresa, eh, por ejemplo, como clientes u otros, o quieren realizar algún daño por un despido o alguna situación, todo eso también se prevé en nuestra legislación para proteger a nivel empresarial. ¿Por qué? Porque han sido personas que tienen o que han tenido la oportunidad de tener acceso a información privilegiada que posteriormente, aunque no trabajen en la misma empresa, la utilizan para perjudicarla. Correcto. Y esa información es un activo de la empresa, no le pertenece a la persona que se lo lleva. Y ya solo por el hecho de imponerse esa persona, esa información ya está cometiendo un delito, porque eso es efectivamente lo que es violación de comunicaciones. No solo digamos la comunicación que va viajando en el aire en este momento, sino también la que ya consta, digamos, en un equipo, digamos, en un disco duro externo, en una llave malla, lo que sea, toda esa información propiamente importante es castigable. Sí, este artículo 196 bis de nuestro Código Penal de la violación de datos personales y con la gama de verbos que se introdujo, que son las acciones, viene a ser una de las reformas principales y que nos da una gran apertura en contra de estos ciberdelincuentes, bien entendido, porque lo decías, no debe ser la persona un experto en informática, pero sí viene a dar seguridad no solo a las empresas, sino también a la persona física de la vulneración de diversos aspectos en cuanto a estos datos personales que se dan, ¿verdad? Y con mucha más Sí, razón en empresas. Recientemente nos decía una empresa de psicología, es que la subdirectora de la empresa tenía acceso a diferentes bases de datos, tenía acceso a clientes, tenía acceso a la agenda, etcétera, etcétera, y de un pronto a otro ella se marcha llevándose los clientes, llevándose la agenda, entre otros serie de datos que son activos propios, como lo acabas de decir, Francisco, de la empresa, ¿verdad? Que hay que resguardar precisamente esa situación. Ya la persona no estaba, pero venía fabricando en ese dolo, en ese conocimiento y voluntad de querer realizar esa parte de delincuencia, llevarse todos los clientes, llevarse el know-how, llevarse todos los datos sensibles de la empresa y que son de importancia para la constitución de la nueva empresa que ella estaba creando. Si sí, quieres, pasamos, Francisco, a ver un poquito aspectos que aunque vienen en nuestro código penal, pero los podemos visualizar con nombres claros, como puede ser el phishing, el farming, sí, eh, el ransomware, en fin, para sí, que nuestro público pues los pueda conocer, podamos sí, ubicarlos en este conversatorio. correcto. Lo que es propiamente ransomware, que es así como se le conoce modernamente, es en realidad una extorsión. En el caso de nuestra legislación, está contemplado y sancionado en el artículo 214 del Código Penal, en la parte de extorsión. Sin embargo, originalmente solo ese tipo penal solo constaba de un artículo. Nosotros le agregamos un artículo segundo que tiene que ver con una elevación de la pena
Vamos a ver, estaba, digamos, con pena de prisión de 4 a 8 años, y dice así, para que procurar un lucro obligue a otro con intimidación o amenazas graves a tomar una disposición patrimonial perjudicial para sí mismo o para un tercero. Pero nosotros agregamos un párrafo segundo que eleva la pena de 5 a 10 años cuando esa conducta se realice evadiéndose de cualquier manipulación informática, telemática, electrónica o tecnológica. Entonces, ahí es allí donde estaría condenado propiamente lo que es el ransomware. Ransom en inglés, recordemos que lo que significa es rescate, ¿verdad? Ransom. Y se da entonces en los casos típicos en los que mediante algún programa malicioso, un tercero se impone del contenido de una computadora, digamos, o de una base de datos, o de, digamos, o de una gran cantidad de información que esté, digamos, en un disco duro, por decirlo de alguna manera. Eh, o bien puede darse de otra forma, porque es también de los tipos penales de mayor crecimiento en los últimos tiempos, este tipo de extorsión, que es el caso típico es cuando, digamos, cuando se engaña a una persona mediante ataques de ingeniería social, que tenemos que verlo también, mencionarlo en qué consiste, en el cual, digamos, se le toman fotos a una persona y la víctima piensa que está, digamos, tratando con una rubia preciosa, no sé dónde. En eso, por supuesto, uno tiene que tener un poquito de malicia, ¿verdad? Porque yo como siempre digo, una fulana esa que se va a estar fijando en uno. Pero bueno, entonces en esos casos es cuando entonces el otro, la víctima, le empieza a mandar fotos íntimas o filmaciones íntimas a esa persona. Y esa otra persona entonces dice, ahora sí, tengo esas fotos suyas íntimas, etcétera. Si no me da tanto, entonces las divulgo dentro de todas sus amistades, entre todos sus contactos de Facebook, etcétera. Entonces, es una forma de amenaza muy grave en el cual se le obliga a la persona a tomar una disposición patrimonial muy perjudicial para sí mismo o para otro, ¿verdad? O bien en el caso de los fulanos que se impone del contenido, digamos, del contenido, digamos, de una base de datos o de un disco duro o lo que sea, en el cual le dicen, bueno, sí, ahora sí, yo tengo aquí todo eso encriptado, tiene que darme tanto para que yo le dé la clave para que usted desencripte eso. Precisamente estos ejemplos que has puesto nos lleva a decir con certeza que el ransomware es hoy, o la extorsión es hoy, el ataque número uno, si se quiere, ¿verdad? Junto con a la violación de datos. Correcto. Pero precisamente estos dos ejemplos que nos pusiste, muy de la vida cotidiana, constantemente nos llaman en Legal Center y nos dicen, pero publicaron mis fotos sin mi consentimiento, pero ahora me están pidiendo tanto o me están pidiendo hacer tal cosa. Y ese a realizar o ese hacer que cause incluso un perjuicio económico para la persona y un beneficio patrimonial antijurídico para el que está extorsionando o para un tercero, es precisamente una de las figuras más utilizadas y que podemos decir que la coloca de número uno en los ataques, junto Correcto, con la ingeniería social, ¿verdad? Que correcto. utilizan para realizar este tipo de ataques. Si quieres, como lo decíamos, podemos explicarle a todos nuestros participantes que nos ven y nos escuchan, en términos simples y muy concretos, qué es esa ingeniería social que se utiliza Sí, mucho en los diversos tipos de delitos informáticos. correcto. Vamos a ver. En lo que es propiamente la cadena, digamos, de seguridad de una empresa, el eslabón más débil siempre es la persona, es el usuario. Digamos, pensemos en la relación que tengo yo con un banco o pensemos, digamos, propiamente ya dentro de una empresa, todos los usuarios, digamos, que estén utilizando los servicios de información o de comunicación de esa empresa. Siempre la persona es la que va a ser el eslabón más débil de esa cadena de seguridad. ¿Y por qué? Porque esa persona es absolutamente vulnerable a ese tipo de ataques de ingeniería social. ¿Por qué se le llama ingeniería social? Porque lo que busca es engañar a la persona mediante algún truco psicológico
para que lleve a cabo o brinde información a terceros que no tiene por qué brindársela. Entonces, los casos típicos, digamos, que se pueden dar en una empresa o a nivel personal también, digamos, en una pymes, por ejemplo, es cuando se le engaña a la persona diciendo que soy yo, por ejemplo, que soy del Ministerio de Hacienda, que vengo a devolverle los dineros que le cobramos de más. ¿Y cuándo Hacienda ha hecho eso, verdad? O bien que soy digamos, de la firma de abogados tal, o que soy del departamento de personal de la institución tal, que vengo a devolverle dinero y entonces necesito que usted me dé los datos X y Y para que yo le pueda mandar esa información, digamos, o que yo le pueda devolver ese dinero. Y por supuesto, ¿quién va a decir no a que le devuelvan dinero? Entonces, así es donde la gente cae. Porque típicamente digamos, ese ataque de ingeniería social, lo que consiste es un engaño, digamos, en todo un ritual, si se quiere, un ritual psicológico para presentarle a la persona digamos, un cierto panorama. Esa misma ingeniería social es, por ejemplo, la que se utiliza, por ejemplo, lo que son las estafas informáticas, que es el caso típico, que ya sabemos que las estafas informáticas tienen dos elementos claves. Uno es el engaño, que es todo ese tema de la ingeniería social, donde yo le presento a la persona un cierto panorama para que ella caiga, digamos, y el otro es el traslado patrimonial. Si uno de esos dos elementos no se da, pues entonces no podríamos decir que estemos ante una estafa. Pero bueno, en eso consiste la ingeniería social. Básicamente un engaño, presentarle a la persona un cierto panorama, decirle que tome ciertas decisiones o que brinde cierta información de manera tal entonces que eventualmente ella vaya a obtener un cierto También la agravante en la pena cuando la realiza uno de los colaboradores o encargados. En síntesis, correcto. la estafa informática es en perjuicio de la persona física, que ya lo hemos dicho, pero en el programa de hoy, que quede claro, también en perjuicio de la persona jurídica, es decir, en Correcto. perjuicio de la empresa, cuando se manipule o influya en el ingreso, en el procesamiento o en el resultado de los datos de un sistema automatizado de información, ya sea mediante el uso de datos falsos o incompletos, el uso indebido de datos, la programación, que es muy importante, valiéndose de alguna operación informática o artificio tecnológico, o bien de cualquier otra acción que incida en el procesamiento de los datos del sistema o que dé como resultado una información falsa, etcétera, etcétera. Contamos ya con una estafa informática como tal, debidamente regulada y descrita en el artículo 217 bis de nuestro Código Penal. Correcto. En el caso de la estafa informática, nosotros utilizamos allí lo que se conoce como la teoría de sistemas a la hora de redactar el tipo penal, porque recordemos que en la teoría de sistemas, todo sistema tiene básicamente tres partes, que son la entrada, el procesamiento o caja negra y la salida. Entonces, si nos fijamos en la redacción del tipo penal actual de estafa informática, que también fue reformado mediante la ley 9048, vamos a ver que aquí vamos a encontrar las tres grandes partes del sistema. Por ejemplo, la redacción propiamente del tipo penal, de lo que se habla es propiamente de manipulación, vamos a ver, de manipulación o influencia en el ingreso, procesamiento o resultado. Ahí están ya las tres partes del sistema mencionados. Ingreso, procesamiento y resultado de un sistema automatizado de información, ya sea mediante uso de datos falsos o incompletos, el uso indebido de datos de programación. Entonces ahí otra vez estamos en la parte de ingreso, valiéndose de alguna operación informática o artificio tecnológico, o que por cualquier acción incida en el procesamiento de los datos del sistema. Estamos ahí en la parte de procesamiento
o de caja negra. La caja negra se conoce en la parte de sistemas, en la teoría de sistemas, como un proceso que no tiene que ser explicado, o no necesita ser explicado, o no quiere ser explicado, sino que simplemente se sabe que ya existe algún proceso. Y la parte de resultados, que está en la última parte de la redacción del artículo, cuando se habla que por cualquier acción que incide en el procesamiento de datos del sistema o dé como resultado información falsa, incompleta o fraudulenta. Y ahora sí, la segunda parte, con la cual se procura obtener un beneficio patrimonial indebido para sí o para otro. Y luego, entonces, ahí sí, viene la circunstancia de grabación correspondiente, ¿verdad? Que es cuando esas conductas sean cometidas contra sistemas de informaciones públicos, que son los más delicados, ¿verdad? Los sistemas de información bancarios, que son, digamos, los más apetecidos, por supuesto, porque es donde están, o también de entidades financieras. O cuando el autor sea un empleado encargado de administrar o dar soporte al sistema o red informático telemática o que, otra vez, en razón de sus funciones, tenga acceso a dicho sistema o red o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos. Entonces, son los casos típicos de agravación en el cual, en razón de la función del individuo, digamos, de la persona partícipe en ese tipo de ilícito, entonces, por supuesto, se le va a dar una pena mayor. Pero ahí lo importante es que nosotros procuramos como mantener esa pureza al concepto de sistema, digamos, entrada, procesamiento, salida. Y así lo fuimos ordenando, entrada, procesamiento, salida. Y que es una forma que genera claridad y precisión a la hora del tipo penal, ¿verdad? Correcto, sí, porque entonces se sabe cuándo es el ingreso, a qué se refiere a todo lo que tiene que ver con ingreso, qué se refiere a todo lo que tiene que ver con procesamiento y todo lo que ve con resultados del sistema. Porque precisamente, digamos, lo que se introduce en un sistema básicamente siempre es información cruda, digamos, datos como tales, se procesan y luego eso da como resultado, digamos, información propiamente. Eso, digamos, ya cae dentro de un ambiente en el cual puede haber retroalimentación, etcétera. Es una área interesantísima, la parte de sistemas. Nos quedan solamente 10 minutos de programa para poder, Muy el rápido. tiempo pasa rapidísimo muy rica toda la información que hemos compartido para ver un poquito lo del phishing, lo del farming, el robo de información y ver las políticas de prevención. Si quieres, explicamos esos tres formas de ataques o de Sí. amenazas, como lo son phishing, farming, robo de información, para pasar a las políticas de prevención. Bueno, phishing. Phishing a lo que se refiere suena igual que en inglés como fishing, como pescar, solo que en este caso se refiere que lo escriben con P, PH, phishing, pero suena igual como phishing, que es precisamente eso, esa posibilidad, una vez más, mediante ingeniería social, procurar obtener datos privados, especialmente, digamos, a lo que se refiere a tipo financiero o tipo económico de una persona. Entonces, en ese caso pueden ser los datos, digamos, bancarios, qué número de tarjeta de crédito, que los numeritos que están en la parte de atrás de la tarjeta de crédito, qué número de cuenta, que el número de usuario, el número de password, etcétera, el números clave, etcétera. Todo ese tipo de información, que es información sensible desde el punto de vista financiero y que pertenece entonces a una empresa o una persona. Y entonces eso es particularmente grave porque a partir de la imposición de ese tipo de información es que el delincuente puede entonces cometer todos los ilícitos que quiera y eventualmente pues vaciar las cuentas de banco. En el caso del farming, Principalmente se da en eso, ¿verdad? En aspectos correcto, bancarios, en aspectos de un perjuicio económico. correcto. En el caso del farming, farming es como se utiliza el término anglosajón farming, que se refiere como a farm, es propiamente como una granja. Entonces, farming viene a ser como las actividades que tienen que ver con hacer producir una granja. Entonces, en este caso, tecnológicamente se le llama el farming a lo que es toda la suplantación de páginas web o cualquier tipo de página que se tenga, de manera tal que la persona suponga, el usuario, digamos, la víctima en este caso, suponga que está entonces en un sitio legítimo de la entidad bancaria, de la empresa, etcétera, de manera tal entonces que también ahí brinde sus datos, porque entonces él dice, vea, usted está en la página del banco tal, entonces introduzca aquí su clave, introduzca aquí su usuario, etcétera.
Bien, Podríamos, sí, podríamos decir que el farming es una especie de phishing más avanzado. correcto, sí, un poquito más sofisticado porque lo que hace en ese caso es simular que estamos ante una página web legítima. Pero bueno, pero eso a su vez, digamos, es hasta cierto punto, es relativamente fácil de detectar porque uno inmediatamente puede fijarse que no está en el sitio correspondiente, sino que está en cualquier sitio.com o .net o lo que sea, que no tiene que ver absolutamente nada con el banco. Y que además puede tratarse, digamos, una página pues muy tiesa, pero la gente sigue cayendo y sigue cayendo constantemente con ese tipo de estafas, porque efectivamente las personas no tienen esa malicia, o sea, no tienen esa cultura de seguridad de la información, de seguridad informática, mediante la cual puedan detectar ese tipo de amenazas. Y en Claro. esto es Y un ejemplo común que se da, Francisco, en esto que decís, es ese correo electrónico que te llega de tu banco con la felicitación en tu cumpleaños y que abras el enlace y ese enlace te puede precisamente contaminar tu ordenador o tu computadora o te puede remitir a algún sitio clonado precisamente y suele darse también de esa forma, con una felicitación de cumpleaños o de aniversario. correcto. Hay muchas maneras, porque es así, puede ser a través de correo electrónico. Bueno, hay unas estafas muy famosas, que son las famosas estafas nigerianas, ¿verdad? Pero que se siguen utilizando, digamos, en el cual pues, resulta que uno se pegó la lotería, o que yo me he pegado la lotería en Londres unas 3 veces, más o menos, nunca he ido a retirar los premios, pero bueno. Y luego, yo estafador, soy fulano de tal, que voy a recibir una gran herencia, entonces no tengo dónde guardarlos, entonces deme los datos de su banco para entonces yo mandárselos ahí. Pero antes de eso, mándeme también un poco de dinero porque yo necesito hacer ciertos gastos administrativos para que me den los millones que me van a dar. Entonces, por favor, mándeme dinero. Esa es la típica estafa nigeriana que se da muchísimo actualmente. No deja de utilizarse y eso ya tiene décadas de Francisco, yo existencia. sigo insistiendo en esto de los tipos penales de avanzada o de la legislación en delitos informáticos de avanzada que tiene nuestro país. Y nuevamente debo reiterar, y siempre que participo en los congresos iberoamericanos de derecho, informática, etcétera, siempre lo digo, gracias a esa participación de el máster Francisco Sala Ruiz, a esa sensibilidad por el tema, es que nuestro país, y por eso un invitado siempre de nosotros en estos temas y de lujo, como lo sos vos, Muchas es que gracias. podemos decir que tenemos esta legislación de avanzada, porque esto que estamos hablando del phishing, del farming, de la suplantación de páginas web, que es como iniciábamos el programa de hoy, todos estamos en el mismo transporte, que es ese Internet, precisamente también ha sido regulado a partir del año 2011, que entró ya en vigencia en el año 2012, con la ley 9048, que es en el artículo 233 de la suplantación de páginas electrónicas y que ahí mismo se deriva estas conductas de phishing y farming. Correcto. Francisco, pasar al robo de información para finalizar con algún tipo de amenazas como las que hemos visto para cerrar el día de hoy con las políticas de prevención. Bueno, en el caso del robo de información creo que ya lo hemos mencionado, porque se refiere precisamente a lo que es el uso exitoso de lo que es la ingeniería social para engañar a una persona y entonces, por tanto, hacerse esa información si es que se quiere hacer de esa manera, porque eventualmente también podría hacerse, digamos, mediante lo que es la intervención de comunicaciones o mediante, digamos, imponerse propiamente de algún tipo de información de una persona o bien utilizar otro tipo de herramientas, por ejemplo, lo que es eh, ¿cómo se llama? Este tipo de programas que va captando todo lo que uno va utilizando en el teclado, lo que es
¿cómo se llamaba esta práctica que es relativamente común? El keylogger. El keylogger, digamos, es un programa que se instala dentro de las computadoras sin el permiso, obviamente, del usuario. Y entonces, todo lo que uno vaya digitando en esa computadora, la persona, digamos, remotamente va adquiriendo ese tipo de información y, por tanto, eventualmente va a tener acceso a todos los usuarios y passwords de la persona, ya sea bancarios o empresariales o personales. Entonces, esos son los ejemplos típicos de robo de identidad. Y ahora sí yo creo que podemos ver lo que es propiamente lo que son políticas de prevención, ¿verdad? Claro, propiamente la seguridad física y la seguridad lógica, Francisco, y la VPN. Sí. En el caso de la seguridad física, se refiere a todo lo que tenga que ver con el acceso propiamente a los sistemas. Es decir, a lo que se refiere a que yo tengo, a que yo empresario o yo digamos, eventualmente también de una institución o lo que corresponda, debo procurar procurar ciertas barreras y procedimientos para que exista cierto control o un control total en las amenazas que puede sufrir el espacio físico en el que se encuentra la empresa. En este caso también entonces de lo que se trata es de que ese grupo de medidas esté enfocado a minimizar las amenazas tales como, qué sé yo, como un desastre natural, como robos o sabotaje, o eventualmente como actos de vandalismo. Entonces, ¿cómo se implementa ese tipo de controles? Digamos, mediante control de acceso a los recintos donde está la información, lo que son autenticaciones de usuario, a lo que son niveles de privilegio, eventualmente también cámaras de televisión, señales de alerta cuando se esté, digamos, accediendo sin permiso a ciertos sitios, digamos, a todo lo que son restricción de accesos, y muy importante también a todo lo que son respaldos, porque en el caso de los respaldos son importantísimos y ahí yo sí quiero preguntarle a todos los oyentes, ¿cuántos de ustedes tienen respaldada la información que tienen en su computadora? ¿Cuántos de ustedes tienen respaldada la información que tienen, digamos, en su teléfono inteligente? ¿Qué pasa si su teléfono en ese momento se lo roban o se le daña, etcétera? Ustedes pueden recuperar esa información. Pueden recuperar la información que le roben, digamos, mediante un ransomware, porque precisamente a través de lo que es el respaldo de la información es que podemos precavernos de lo que es un ataque de ransomware. ¿Por qué? Porque ya toda la información la tenemos guardada en otro sitio, entonces eventualmente, si desgraciadamente se imponen del contenido en nuestra computadora, nosotros simplemente borramos todo y se acabó el problema. Y luego volvemos a instalar todo eso. ¿Y eso cómo se puede hacer? Está bien, mediante copias de respaldo, pero también mediante lo que es la creación de imágenes del disco duro en otro disco duro aparte y externo. Entonces, si eventualmente se diera ese ataque, yo simplemente le caigo encima a la información con la información que tenga respaldada de esa imagen de mi disco. Eso es lo que se refiere propiamente y muy brevemente a lo que es la parte de seguridad física. Y está también la otra parte de seguridad lógica, que es en ese caso se refiere igualmente a lo que son propiamente barreras, lo que son procedimientos, a lo que son configuraciones que sean adecuadas para la protección, en este caso ya de los sistemas, ya eso no solo el acceso, sino propiamente los sistemas, o sea, la parte lógica de lo que es propiamente la parte intangible de los sistemas, eso es precisamente lo que son los programas y toda la parte programática, etcétera, que vaya a proteger el acceso a esos datos y a esa información. Porque precisamente ese es el fin último de la seguridad lógica, proteger la información que se procesa o que se almacena o que se transmita, de manera que pueda ser utilizada y evitar acciones que de alguna manera puedan provocar su alteración, su borrado o su divulgación no autorizada. Y entonces, en ese caso, la seguridad lógica propiamente se aplica propiamente en el puesto de trabajo, también en los dispositivos móviles y también en las redes de telecomunicaciones y en los equipos propiamente. Y eventualmente también en todo lo que son las aplicaciones, digamos, en todo lo que son propiamente los programas. Y en este caso los programas también pues tenemos que dividirlos en dos, digamos, lo que son propiamente los sistemas operativos que ya vienen, digamos, Windows y el Office y los antivirus, etcétera, que ya propiamente están allí y es nuestra obligación mantener esos sistemas operativos siempre en perfecto estado de actualización, lo mismo los antivirus y todos los que son anti-malware, tienen que estar constantemente actualizados y también, pues, obviamente también mantener la política constante de respaldos.
también establecer políticas, en este caso, de lo que son niveles de privilegio, o sea, quién puede acceder. Obviamente no va a acceder, una secretaria, digamos, no va a tener los mismos niveles de privilegio que los que va a tener, digamos, el jefe de informática de la institución o de la empresa, si es que Claro. existe, ¿verdad? Y la VPN, para cerrar. Ok, y lo que es propiamente la red privada virtual, lo que viene a hacer es, em, mm, vamos a ver, VPN. Lo que se revela la VPN es como utilización segura propiamente de lo que es una red, digamos, privada, pero que se encuentre o tenga que interactuar dentro de Internet. Sabemos ya que el Internet es una cuestión absolutamente abierta y que cualquiera puede ingresar y que nosotros lo que conocemos del Internet usualmente es como un 5 o menos del 10%, porque el otro 90% está escondido, solo Dios sabe dónde. Entonces, en ese caso es cuando se utiliza esa tecnología de lo que se llama una red privada virtual, que se refiere a lo que es una extensión segura de una red privada al ámbito del Internet. Entonces, que básicamente puede ser utilizada, digamos, en lo que son conexiones punto a punto o lo que son propiamente encriptación de información, de manera tal que nadie puede ingresar allí sin la autorización correspondiente. Las VPN son utilizadas muchísimo en la actualidad porque son, digamos, de las formas más seguras para evitar, digamos, lo que son el acceso no autorizado de terceros a mi sistema, o que yo me pueda conectar directamente mediante una conexión punto a punto o mediante información encriptada a una red más amplia, digamos, a la red de la empresa, por ejemplo, en el cual yo puedo interactuar como si estuviera propiamente dentro de la empresa con todas las medidas de seguridad que eso conlleva. Claro. Básicamente eso es la red privada virtual. Junto con estos aspectos que Francisco nos ha señalado de formas de prevención y de seguridad que debemos tomar, también es importante indicar que está la formación de los empleados, mantener el software que nos dijo Francisco también debidamente actualizado, aplicar soluciones de autenticación robustas que también fueron explicadas, Contraseñas, realizar las correcto, sí. copias de seguridad que también nos lo dijo Francisco, y entonces de esta forma vamos a preservar y proteger los datos ante manipulaciones, vamos a protegerlos el acceso a ellos, y de esta forma también en Legal Center seguimos informando y educando a través de temas de actualidad y que podemos capacitar a todo el personal de las empresas y poder brindarles ese soporte como aliado estratégico en temas no solamente legales, sino también de seguridad informática en general. Francisco, muchísimas gracias por nuevamente un programa más que realizamos juntos. Gracias por esa pasión que tienes por todo lo que es el derecho y la informática y que ha llevado definitivamente, y lo reitero hoy por tercera vez, a que nuestro país, Costa Rica, tenga una legislación de delitos informáticos de avanzado. Gracias también por seguir presidiendo la Comisión de Derecho e Informática del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, porque a través de ahí, a través de estos programas y del profesorado, como lo haces, seguimos educando y seguimos teniendo cada día una concientización mayor en nuestro país, sobre todo en esta cuarta revolución o la revolución industrial 4.0. Pues el agradecido soy yo que se me brinde esta oportunidad de referirme a esos temas que sí, efectivamente para mí son pues apasionantes. Y yo creo que igualmente es necesario que todos nosotros ayudemos poquito a poco a ir creando una cultura de ciberseguridad en las empresas, en los sitios de trabajo y también en nuestros hogares. Gracias. Y a todos ustedes, gracias por vernos, por escucharnos. Nuevamente, las disculpas del caso por los problemas técnicos que tuvimos, pero les recordamos que vamos a evacuar todas las consultas que ustedes nos hagan por diferido cuando puedan ver y escuchar el programa del día de hoy de
la ciberseguridad empresarial. Y les recuerdo que nos sigan en todas nuestras redes. Aparecemos como Legal Center CR y en nuestro canal de YouTube también como Legal Center CR. Y ahí vamos a poder evacuar todas las consultas. Siempre mes a mes vamos a tener el programa con temas de actualidad, temas en vivo para poder seguir informando, educando. Nos vemos en octubre, finales de octubre, con un nuevo programa más. Que esté muy bien. Buenas tardes.